Ruth capítulo 1, está después de José, Jueces, Ruth, antes de Samuel. Ya están en el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, vamos a leer todos. Bueno, vamos a leer de manera antifonal. Empieza su servidor, prosiguen ustedes en el verso 2 y así nos vamos hasta unirnos en el verso 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre mío, gracias por este día que nos has permitido. Gracias porque pudimos despertar bajo tu misericordia y en tu voluntad. Gracias porque aún hemos puesto en nuestro corazón el poder estar aquí, mi Dios. Padre bendito, que toda la honra y la gloria tú te la lleves. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Tal vez alguien en esta mañana esté batallando, esté luchando con algún problema, alguna situación, con alguna enfermedad. Mi Dios, sé tú con ellos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a siempre vivir bajo tu voluntad. No es fácil, mi Dios, el hecho de vivir bajo tu voluntad, pero es lo mejor. Gracias, mi Dios, por esto que tú nos permites, por este día. Bendice el tiempo de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea quien se mueva en este tiempo y que habla a nuestros corazones. Gracias, Señor y Dios. Usa mi vida. Te ruego todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Gracias. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Cada día, hermanos, que pasa nuestra vida se va a tornar difícil, complicada. A nuestra sociedad hoy en día, en vez de ir buscando la voluntad de Dios, obviamente es todo lo contrario. Buscan beneficios para sí mismo. Estamos viviendo aún situaciones complicadas. Aún inclusive, hermanos, en la vida cristiana hay persecución, hay dificultad, hay problemas, hay circunstancias. Y eso es algo que está establecido en la palabra de Dios. Como hijos de Dios, no esperamos una vida placentera, no esperamos una vida llena de gozo, de satisfacción. Obviamente las hay, pero también, hermanos, hay momentos difíciles, hay momentos complicados, hay momentos donde viene la enfermedad, hay momentos donde se viene la pérdida de un ser querido, hay momentos donde hay falta de dinero. Hay momentos, hermanos, donde podemos ir a nuestra alacena y no haber nada. Hay momentos, hermanos, donde no hay ni siquiera para el pasaje y venir a la iglesia. Hay muchos momentos así. Y como hijos de Dios, en esas circunstancias, podemos llegar al punto de desconfiar de nuestro Dios. Podemos llegar al punto de dejar de reconocer la voluntad de Dios en esos momentos. ¿Por qué? Porque sí, nos sentimos en ese tiempo tal vez desprotegidos. Nos sentimos tal vez en ese tiempo que Dios no está escuchando nuestras peticiones. Nos sentimos que en ese tiempo Dios no está atendiendo a mi voz, no está viendo lo que estoy pasando en esos momentos complicados y difíciles. Pero escuche bien, Dios ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una promesa
que Dios día con día sigue cumpliendo en nuestras vidas a pesar, escuche bien, a pesar de lo que nosotros pensemos. A pesar de que quienes seamos nosotros, Dios sigue cumpliendo esa promesa. En el libro de Ruth podemos encontrar una historia relatada de una mujer de Israel. Tanto ella como su esposo tomaron una decisión en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de circunstancias, en tiempos de problemas. Nos revela, hermanos, que a pesar de la situación que ellos encontraron, uno es quien decide si confiar en Dios o confiar en uno mismo. El libro de Ruth es un libro histórico y relata la vida de una mujer moabita, hablando de Ruth, que perteneció al linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos revela, hermanos, que a pesar de los días de rudeza y anarquía, la nobleza y la gracia de nuestro Dios no habían desaparecido como no lo ha desaparecido hasta el día de hoy. También en este mismo libro, hermanos, nos relata la vida de un hombre llamado Elimelech, que en su vida, escuche bien, se había presentado un tiempo de crisis, un tiempo difícil, un tiempo donde tenía que tomar una decisión si esperar a que Dios bendijera a su nación o ir fuera de su nación y buscar alimento para su esposa y para sus dos hijos. Elimelech, hermanos, fue un hombre que desafortunadamente tomó una decisión incorrecta. Terminó, escuche bien, por perder mucho. Perdió su propia vida fuera de su nación. Perdió dos de sus hijos fuera de su nación. Y lamentablemente quien cargó con todo esto fue su esposa y sus dos nueras. Precisamente, hermanos, tal vez hoy en día usted esté pasando tiempo difícil. Tal vez no es así. Tal vez el día de mañana se presente un tiempo difícil, complicado, donde la situación se torna complicada. Pero escuche bien, jamás nosotros como hijos de Dios debemos desconfiar de aquel que nos salvó. En esta mañana, hermanos, quiero hablarte de lecciones en tiempos de crisis. Lecciones en tiempos de crisis. Quiero hablarte al menos de 3 lecciones que podemos ver en estos pasajes en la vida de Elimelech y su esposa. La primera lección, hermanos, escuche bien, que podemos encontrar en tiempos de crisis, es que tiempos de crisis te acercan o te alejan de Dios. Escuche bien, problemas, circunstancias, enfermedades, pérdidas, lo que sea, hermanos, persecución, esos momentos de crisis, esos momentos de dificultad hacen o que te acerques más a Dios o que te alejes de él. Lea conmigo verso 1 y 2, todos juntos. Ruth capítulo 1, verso 1 y 2. Todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Qué difícil era para Elimelech escoger Dios o alimento para mi familia. Dios o la enfermedad.
¿Dios o una pérdida? ¿Es difícil? Sí, hermanos. Cuando nosotros no estamos en esa situación, es muy fácil confiar en Dios. Pero cuando nos encontramos en esa prueba, en esa circunstancia, en esa dificultad, qué difícil, escuche bien, se le hace al cristiano confiar en Dios. Y más si el cristiano, si el hijo de Dios no tiene fundamentos bíblicos, aún se torna más difícil. Podemos notar, hermanos, en estos versos que la situación en el pueblo de Israel no era favorable. No era una situación tan fácil. Tener que pensar entre Dios y darle de comer a tus hijos, darle de comer a tu esposa. Para Elimelec tal vez fue una situación difícil, complicada. Pero podemos ver su carácter, hermanos, de este hombre. Podemos ver, hermanos, su vida. Podemos ver su dependencia en Dios, en que él prefirió 1000 veces irse lejos del pueblo de Israel, irse lejos de su tierra para buscar alimento y no confiar en su Dios. Tiempos, hermanos, tiempos de crisis nos alejan o nos acercan más a Dios. Y esa decisión, escuche bien, depende de usted y de mí. O me acerco más a Dios para rogarle, para suplicarle, para rogarle que provea lo necesario en mi vida, que sane a mi esposa, que sane a mi esposo, que nos dé lo necesario para vivir, que nos dé el consuelo ante la pérdida que hemos sufrido. O simplemente, hermanos, me alejo de mi Dios. Veíamos, hermanos, que para Dios no hay términos medios. O me acerco más a mi Dios o me alejo más de él. Elimelec, siendo cabeza de hogar, decide alejarse de la tierra en la cual ellos habitaban e irse a la tierra de Moab. Simplemente, hermanos, porque no había comida en su tierra. Él decidió irse fuera de su territorio sin consultar a Dios. Y sabe, hermanos, habemos cristianos, habemos, y me incluyo, que preferimos 1000 veces tomar nuestras propias decisiones antes de consultar a Dios, antes de ir ante su presencia, antes de doblar rodillas, rogarle, suplicarle y decirle: Dios, ¿qué quieres que haga yo en esta situación? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué decisión debo de tomar? Pero muchas veces, hermanos, nos encontramos así. Hacemos a un lado a Dios, hacemos a un lado a aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, y tomamos nuestras propias decisiones. Por ejemplo, hermanos, Abraham pasó por la misma situación. Mire, acompáñame a Génesis 12, por favor. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice el verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mira, hermanos, este verso de Génesis 12, podemos leer el contexto que Abraham decide dejar su tierra y su parentela y confiar en Dios. ¿Había alguna situación difícil ahí? No. Se llevó a su familia, se fue a aquel lugar donde Dios le había mandado. Pero escuche bien, inmediatamente después de eso viene circunstancia en su vida. Hambre en la tierra donde él
moraba. ¿Y cuál fue la decisión de Abraham? Descender a Egipto, alimentarse y quedarse allá. Cuando todo va bien, hermanos, podemos confiar en Dios. Pero cuando la vida, cuando como hijos de Dios, nuestra situación se torna difícil, es ahí, hermanos, donde realmente se prueba si confiamos en Dios o no confiamos en Él. Tiempos de crisis, nuevamente lo repito, nos acercan a Dios o nos alejan de Él. El alejarse, hermanos, de su tierra, hablando de Elimelech y de Ruth, era sinónimo de simplemente desconfiar de Dios. Era sinónimo, hermanos, de alejarse de la bendición de Dios. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, o puedo tomar la decisión de acercarme más a mi Dios o de alejarme más de Él. En tiempos de dificultad, en tiempos de circunstancias, en tiempos donde se torna todo gris, hermanos, puede hacer que como hijos de Dios o nos acerquemos más a Dios o nos alejemos más de Él. Escuche bien, si usted en algún momento se encuentra en algún tiempo de dificultad, nunca tome la decisión de alejarse de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros nos alejemos de Dios, puede usted pensar, me voy a alejar un día, 2 días, 3 semanas, 2 meses. Porque cuando cuando su esposa, Noemí, regresó a Israel, ¿sabe cuánto tiempo pasó? 10 años. Y puede ser, hermanos, que como hijos de Dios nos demos libertades en dejar un rato a Dios. Pero ese tiempo puede tornarse en 1 año, 5 años, 10 años o hasta más, hermanos. Tiempos de crisis, hermanos, nos acercan o nos alejan de Dios. Mateo 6, por favor. Mateo 6:33. Mateo 6:33, verso conocido. Dice así: mas buscad qué, hermanos, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Escuche bien, tiempos de dificultad nos van a acercar o nos van a alejar de Dios. Pero el Hijo de Dios, teniendo fundamentos bíblicos, debe y tiene que acercarse más a Dios, porque ahí está su dependencia, porque Él es el que le puede proveer todo lo necesario, porque Él es el que le puede sanar, porque Él es el que puede aún inclusive sanar heridas profundas en nuestras vidas. Puede consolarnos, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tiempos de crisis, hermanos, vamos a pasar, tiempos de dificultades, tiempo en el que hay persecución, tiempo en el que hay enfermedad, tiempo en que vamos a ver a nuestros hijos tal vez en el hospital, a la esposa, al esposo, etcétera. Vamos a tener pérdidas, hermanos, pero eso va a hacer o que te acerques más a Dios o que te alejes de Él. Los miércoles, hermanos, estamos tocando uno de los propósitos por los cuales debemos escuchar la voz de Dios. Y uno de ellos, hermanos, hablábamos del amor,
Y número dos, porque Dios nos quiere tener cerca. Cualquier situación en la cual usted se encuentre, hermano, hermana, no se aleje de Dios. Dios nunca está en su propósito y no está en su propósito alejar a alguien fuera de su voluntad, jamás. Esa decisión la toma el propio Hijo de Dios, nosotros como cristianos. Así haya enfermedad, así haya pérdida, así haya falta económica, así haya persecución, así haya problemas familiares. Escuche bien, aún inclusive, así haya usted pecado delante de Dios, jamás la voluntad de Dios va a ser que usted esté fuera de su voluntad. Jamás. Esa decisión la toma usted. Porque escuche bien, no estoy diciendo que tenemos permiso y que podemos pecar libremente. No, no me malentienda. Tal vez Dios no lo quiera, caigamos en pecado. Pero aún en medio de eso, hermanos, Dios no quiere que nosotros nos alejemos de su presencia. Lo que Dios quiere es que como hijos de Dios nos acerquemos a Él, confesemos nuestros pecados, nos mantengamos en una relación estrecha entre Dios y yo, pero el punto es no alejarse de Él. Jamás, escuche bien, jamás el propósito de Dios es que usted esté fuera de su voluntad, de su presencia, jamás. Si vemos en la palabra de Dios, aún inclusive Israel, ¿cuántas veces Dios no les habló, les instó, les mandó profetas? Muchas veces, hermanos, pero jamás fue su propósito alejarlos de Él, jamás. Siempre les mandó palabra de Dios para acercarlos, que se arrepintieran, que confesaran su pecado, que se alejaran de sus falsos dioses, que hicieran sacrificios dignos ante Dios. Aún inclusive, hermanos, ya en el tiempo en el cual estaba siendo siendo cautivos a otra nación, Dios mismo les dijo que debían acercarse a Él aún lejos de su propia nación, pero jamás el propósito de Dios es alejarlos de Él. Aún inclusive, hermanos, Dios hoy en día sigue bendiciendo a Israel y su propósito no ha cambiado. Dios aún desea que Israel esté cerca de Él. Lo mismo para con todos nosotros, hermanos. Tiempos de crisis, hermanos, nos alejan o nos acercan más a Dios. Nos acercan o nos alejan más a Dios. Número dos, hermanos. Segunda lección. Malas decisiones, hermanos, acarrean graves consecuencias. Malas decisiones acarrean graves consecuencias. Ruth, por favor, vamos al libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Versos del 3 al 5. Y ayúdeme a leerlo, por favor. Ruth capítulo 1, versos del 3 al 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Ayúdeme a leerlo, por favor. 1, 2, 3. Mire, hermanos, tomar una mala decisión, tomar la decisión de alejarse de Dios, no solamente afecta su vida, afecta la vida de su esposa y afecta la vida de sus hijos. Ahora, no solamente eso, hermanos, puede afectar la vida de sus
nietos y de sus bisnietos. Cuando Elimelec tomó la decisión de irse fuera de su nación sin la autorización de Dios, como resultado de esa decisión, su esposa tuvo que cargar con esas consecuencias. Ver morir a su esposo y ver morir a sus dos hijos. Se da cuenta, hermanos, que una mala decisión, a veces no lo pensamos, hermanos. Decimos, yo voy a tomar esta decisión. Pero a veces no pensamos que afectamos a nuestra esposa y afectamos a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Y esa mala decisión va a hacer que ellos terminen afectándose, terminen pagando las consecuencias. Si hoy como padres, escuche bien, estamos firmes en el Señor, nos mantenemos en una buena relación con nuestro Dios, escuche bien, hacemos que nuestra esposa, nuestros hijos estén en el camino de Dios, es muy difícil que nuestra descendencia termine fuera de la voluntad de Dios. Es muy difícil. Ahora, también quiero hacer hincapié en esto. El hecho de que como padres les instemos, les digamos que busquen a Dios, esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Dios no nos mandó a ser hijos exitosos. Dios no me mandó a ser hijos exitosos. Dios me mandó a ser buen padre. Buenos padres. Mi responsabilidad como padre es hacer que mi hijo camine, viva, ande en los caminos de Dios. Esa es mi responsabilidad mía como papá y responsabilidad con mamá. Hacer que nuestros hijos caminen en la voluntad de Dios. Esa es mi responsabilidad. Jamás Dios, escuche bien, nos manda a ser hijos exitosos, no, sino a ser mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque el día en que ellos crezcan, van a tomar sus propias decisiones, hermanos. Y usted va a ser como Pilato. Se va a lavar las manos de la decisión que ellos tomen. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir por qué. Porque usted hizo su responsabilidad. Miren, yo he visto hijos de cristianos, padres consagrados, hijos consagrados, que cuando llegan a una edad, ahora no es en todos, pero cuando llegan a una edad, su corazón, como nunca estuvo en Dios, terminan alejándose de Dios. ¿Fue la responsabilidad del padre? No. Porque el padre y la mamá hicieron lo que Dios les decía. Hacer que sus hijos caminaran en la voluntad de Dios. Pero los hijos, tarde que temprano, hermanos, van a tomar su propia decisión. Ellos van a tomar su propia decisión, hermanos. Mientras estén bajo su cobijo, mientras estén bajo su techo, mientras ellos estén bajo su hogar, yo espero, hermanos, que como padres les digamos, mientras vivas en este hogar, vas a ir a la iglesia. El día que tú te vayas, el día que quieras vivir tu vida, una vez que te cases, esa es tu responsabilidad. Yo conozco, hermanos, hijos de pastores que están alejados de Dios. Ahora, ¿fue la responsabilidad del papá? No, hermanos. Ya está casado, ya tiene familia, se alejó de Dios. Como padre, lo único que puede hacer es instarle, es animarle a que regrese a los caminos de Dios. Pero mientras el padre haya sido su responsabilidad de instarle, de dirigirle,
esa responsabilidad ya no es de él. Por eso, hermanos, como padre, una mala decisión acarrea consecuencias para la esposa y para los hijos. Ahora, muy interesante, hermanos, no solamente fue Elimelech quien tomó esa decisión, la esposa tiene que ver también con esto, hermanos. La esposa no le impidió en ningún momento sobre esta decisión. Sus hijos, escuche bien, terminaron casándose con mujeres moabitas, cosa que Dios les había instado y dicho, no deben mezclarse con nadie fuera de su propio pueblo. Nadie. Estaba prohibido para ellos como nación, como pueblo, tener que mezclarse con otras naciones. ¿Por qué? Porque el corazón, escuche bien, el corazón del hombre va a terminar haciendo lo que la mujer diga. Y más, escuche bien, y más si es un cristiano y un incrédulo. ¿Sabe dónde va a parar ese cristiano? En una iglesia católica, en una iglesia de testigos de Jehová, en una mormona. ¿Por qué? Porque se casó con alguien el cual Dios no aprobaba. Y así hay muchos hermanos, jóvenes, señoritas, tomando estas malas decisiones. Alejarse de Dios, hermanos, trae graves consecuencias y nuestras malas decisiones, escuche bien, no son justificables delante de Dios. Pero aún a pesar de todo ello, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, las consecuencias nosotros las pagamos. Lamentablemente, hermanos, así es. Pero Dios jamás está en su voluntad que nosotros nos alejemos de su presencia. Yo no estoy diciendo, hermanos, que vivamos la vida loca como bien nos parezca, hermanos. No. Pero hay momentos, hermanos, donde malas decisiones van a traer consecuencias y muy graves. Por eso es importante que antes de tomar una decisión, consulte a Dios. Hay una decisión, hermanos, que yo tengo que tomar ya en este tiempo y me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y escuche bien, aún sigo orando por esa decisión. ¿Por qué? Porque una mala decisión trae graves consecuencias. Posiblemente, hermanos, Elimelech quería solamente quedarse un rato por Moab. Solamente en que el tiempo en que durara la hambruna, solamente el tiempo en que tal vez sus hijos, su esposa fueran a comer y se regresaran, qué sé yo, pero pasaron 10 años. 10 años fuera de Dios, fuera de su territorio, sin saber ni buscar de Dios. 10 años, hermanos. Cuidado, hermanos, por tomar una mala decisión. Ahora, si la tomamos, escuche bien, si toma una mala decisión, no se aleje de Dios. No lo haga. Es una decisión muy grave. Hacer que Dios se aleje de nosotros. Nosotros tomar esa decisión de que Dios se aleje de nosotros. No se puede culpar a Elimelech de falta de cuidado para proveer a su familia, pero no puede justificarse que se fuera lejos de su nación. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, debemos mantenernos firmes, tener, hermanos, fundamentos bíblicos, pasar tiempo en la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque es necesario pasar tiempo en la palabra de Dios, porque este libro, estas palabras son de Dios mismo hablando a mi corazón. Y si yo tengo fundamentos, y si yo tengo versos bíblicos, y si yo me estoy enfrascando en la palabra de Dios, es muy difícil, escuche bien, que yo tome una mala decisión. Pero cuando no hay nada de esto, de palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, es muy fácil tomar una mala decisión. Lección número 3, hermanos. La tercera lección es cambiar lo espiritual por lo material no es apropiado. Cambiar lo espiritual por lo material no es apropiado. Si yo le preguntara, ¿qué es más importante, lo material o lo espiritual? Lo espiritual. Regresemos nuevamente a Ruth. Bueno, ahí estamos. Ruth capítulo 1, versos 1 y 2 nuevamente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Elimelech, hermanos, dejó a un lado lo espiritual por buscar lo material. Es cierto, hermanos, que a veces las situaciones en las que vivimos no son tan alentadoras, no son tan buenas, no son tan favorables para nosotros. Pero no podemos, hermanos, cambiar lo espiritual por lo material. Porque lo más importante en mi vida debe ser lo espiritual, buscar a Dios, hacer que mi vida se mantenga en una relación con Dios. Y una vez que yo esté bien con mi Dios, que sé que Él me ha tomado, me ha correspondido, ha respondido a mi petición de tomar tal vez una decisión, de tomar tal vez alguna decisión de alguna circunstancia que estoy pasando, entonces sí puedo tomar esa decisión. Pero no podemos cambiar, hermanos, lo material por lo espiritual. Es decir, hermanos, no saquemos a Dios de nuestras vidas, hablando de lo espiritual, por suplir algo material. No saquemos de Dios de nuestras vidas por suplir algo material. Ahora, muchos hacemos eso, hermanos. Tomamos la decisión de, ok, Dios, no me estás ayudando, Dios, estoy esperando mucho en ti, no veo nada, mejor tomo mis propias decisiones. Y eso es algo equivocado, hermanos. No dejemos, hermanos, de estar en comunión con nuestro Dios. Aún si no hubiera crisis, aún si no hubiera problemas, aún si no hubiera circunstancia, hermanos, mantengamos nuestra relación con Dios. Y si vienen tiempos de crisis, hermanos, dobleguemos esa relación con nuestro Dios. Porque lo único que lo va a mantener fuera o cerca de Dios es su relación con Él. Es lo único. Mira, hermanos, nosotros podemos ir a aconsejarle, animarle, podemos hacer hasta un servicio en su casa si quiere, pero al final de cuentas, si su vida no está bien con Dios, se va a tomar la decisión de alejarse de Él. Cuando Elimelech, escuche bien, tomó la decisión de ir a Moab, dejó a un lado lo espiritual por seguir lo material, y esa decisión fue tan mala que su esposa y sus hijos, sus nueras, fueron los que pagaron tales consecuencias. No menospreciemos, hermanos, las promesas de nuestro Dios. Acompáñeme a Salmo 56, por favor.
Salmo 56, y estoy terminando. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Léalo, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Es un verso, hermanos, breve, pero muy poderoso. Dice, en el día que temo. ¿Qué día? ¿Un día de 24 horas? No. Esto lo podemos aplicar, hermanos, en un día, en ese día donde usted se encuentre en tiempos de problemas, tiempo de enfermedad, tiempo de dificultad, tiempo de pérdida. En ese día, un lapso de 24 horas, no. ¿Cuánto duran a veces nuestros problemas, hermanos? 3 días, 2 meses, 1 año, 2 años. Pero dice la Biblia, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuánto dura un problema? ¿Días, meses, años? Bueno, en todo ese lapso de tiempo, yo en ti confío. A nuestras vidas, hermanos, van a venir tiempos de crisis, dificultades. No esperemos, hermanos, que la vida cristiana sea todo fantástico, todo bien, tranquilo. No, hermanos. Va a haber momentos de persecución. Va a haber momentos donde nosotros nos encontremos en problemas, en circunstancias, en dificultades, donde nos encontremos pasando por enfermedad, donde pasemos viendo a nuestros hijos, tal vez Dios no lo quiera, pero tal vez en un hospital, donde veamos a nuestra esposa en un hospital, al esposo en un hospital. Y escuche bien, es ahí donde nos tenemos que mantener más firme en buscar a nuestro Dios. Es ahí donde tenemos que mantenernos más firme en nuestra relación con Dios. Es ahí donde tenemos que doblegar nuestra relación con Dios. Tenemos que doblar rodillas, tenemos que buscar a Dios. Es ahí, hermanos, donde puede hacer que su vida se aleje de Dios o se acerque más a Él. Es ahí, hermanos, donde su vida va a depender toda su descendencia. O se acerca a Dios o se aleja de Él. Y si se aleja de Él, trae consecuencias. Aún inclusive el hecho de acercarnos, hermanos, trae consecuencias, pero consecuencias buenas. En el día que temo, yo en ti confío. Lecciones en tiempos de crisis, hermanos. Número 1. Tiempo de crisis nos alejan o nos acercan más a Dios. Número 2. Malas decisiones acarrean graves consecuencias. Y número 3. No cambiemos lo espiritual por lo material. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Estamos terminando.